Hola, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de este vuestro programa Perlas del Vacío. Vamos a hablar hoy de un tema del que se ha hablado mucho, pero creo que nunca se habla lo suficiente porque es un tema que realmente es, yo diría que es el tema fundamental de todo este proceso y de toda existencia de vida humana, que tiene que ver con la frontera del diseño, la frontera de mi propia identidad, de mi propia percepción. Y cuando hablo de frontera, estoy hablando de esa instancia en nuestra vida cuando nos topamos con algo que nos supera, que no sabemos manejar, que no sabemos cómo lidiar con ello, ¿no? Un conflicto que nos va a producir una carga y que nos puede derivar hacia múltiples líneas divergentes en nuestra experiencia de vida. Esto en realidad no es tan malo, lo que pasa es que lo vivimos sin demasiada consciencia. Y aquí está el tema, y este es un poco el motivo de este vídeo. Es profundizar un poco más para dilucidar qué es lo que realmente pasa cuando me encuentro ante una frontera de algo que me supera, que no entiendo, que me desborda, que no sé cómo manejar. En este aspecto me voy a parar un instante porque yo diría que aquí justamente cuando estamos en esta instancia en la que no sabemos cómo manejar ni qué hacer con este conflicto, con esta carga, lo que ocurre de manera automática, en modo automático, es que, digamos, que quien toma el control es el biológico. Y entonces lo que empieza a ocurrir en modo automático es esto que descubrió Hammer tan importante de los marcadores, ¿no? que él observa, que no es ni más ni menos que un aspecto automático de la biología ante una situación que produce estrés en el cuerpo. Empieza el cuerpo a tomar el control de tal manera que lo único que va a buscar y pretender es volver a la persona y a la biología a una situación de equilibrio, de balance. Pero claro, lo hace a su modo de biología básica, ¿no? Con esto quiero decir que cuando una persona no es capaz de abordar una situación de conflicto en su vida desde una consciencia, no es capaz de utilizar esa instancia desde una consciencia con una lógica que le permita gestionarla y darle una funcionalidad. Lo que va a ocurrir es eso, va a saltar el automático de la biología y va a intentar buscar ese balance que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de darle, ¿no? De darle esa funcionalidad que digamos que dé ese equilibrio a nuestra experiencia, ¿no? Entonces, explicado este punto que me parece importante porque estoy hablando del síntoma y de la enfermedad, de por qué llegamos a esa instancia de enfermedad, es simplemente por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esa frontera del diseño que a lo que habitualmente me lleva cuando no sé qué hacer es a esa instancia de estrés? Cómo lidiar de una manera más consciente y tomar el control, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tomar el control no desde el diseño asustado o preocupado, sino desde el darme cuenta por qué esa identidad está ante una frontera, ¿no? Si estamos hablando de fronteras, estamos de diseño, en realidad estamos hablando de un receptor que está operado obviamente por un diseño, ¿no? Y cuando el conflicto, lo que podemos hacer cuando la realidad me lleva a una instancia de choque
de roce, de fricción con la manera, conmigo. Quiere decir que la manera que yo tengo de percibir ha llegado a un punto en el que no soy capaz de incluir la realidad como algo natural y normal. Y entonces voy a juzgar eso que me está ocurriendo como malo, como que no debería ser. Estamos, fijaros lo absurdo, ¿no? Pero que nos pasa continuamente, estamos juzgando que eso que está pasando en la realidad no debería de estar pasando según, claro, mi propia forma de entender y percibir de cómo deberían ser las cosas. Mientras estemos en estos diseños tan restringidos que siempre vamos a estar en fricción con la realidad, porque la realidad no tiene realmente límite. La realidad no tiene en cuenta el cómo debería ser nada, porque el diseño de la realidad realmente porta y abarca todos los posibles diseños de toda la suma de particularidades que conforman la sociedad o la humanidad o el mundo o el universo. Quiero decir con esto que realmente los diseños con los que la realidad se maneja no tienen restricción, pero los diseños con los que el humano nos manejamos sí suelen estar bastante restringidos, y es por esto que la realidad es un continuo desafío para nuestro diseño. Pero esto realmente, si lo empezamos a observar y a plantear desde otro lugar, lo que en un momento dado puede resultar ser un conflicto y una frustración, se puede convertir en algo muy diferente. Quiero en este punto hablar de el concepto de la función, del concepto de esta frontera como función. Puede tener una doble función. Esta frontera que me afecta puede tener una doble función, como siempre el conflicto puede ponernos en una situación de peligro o de oportunidad. O también podemos explicarlo de otra manera. Este conflicto puede tener la función perversa del diseño, que vendría a ser lo que entendemos como peligroso, peligro, o puede tener una función de perla, que podría ser esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que el punto ciego que me opera no me permite ver. Bien, parándonos un poco aquí en esta función, por ejemplo, la función perversa del diseño. La función perversa del diseño, en realidad de lo que nos está hablando cuando estamos en ese conflicto que no sabemos cómo manejar, pero que nos produce mucha carga. Esa carga emocional, que no es más que química, la química biológica, que ante el estrés que me provoca, lo que va a hacer, la podemos utilizar, esa carga, la podemos utilizar como un indicador de dónde estoy parado, de dónde realmente mi identidad está parada. Porque una cosa también que habitualmente ocurre al humano, y por eso tiene una gran incapacidad de hacer cambios realmente estructurales de cómo abordar su vida, de cómo realmente mutar algo. Y hablando de estos cambios, de hacer una auténtica revolución interna, quería aquí hacer una breve parada para deciros que ayer justamente subí un episodio del programa de radio Perlas del Vacío, porque sabéis que está el apartado vídeo en YouTube, Perlas del Vacío, pero también tengo el programa de radio que se llama igual, Perlas del Vacío, lo tenéis en iVoox, vais a poder verlo arriba del vídeo en una tarjetita en la que podéis enlazar con ese programa, porque también está subido en YouTube.
digo que aquí profundizo sobre esta cuestión, ¿no? Sobre esta cuestión de cuál es la diferencia entre adaptarme al diseño o mutar el diseño. Es una diferencia estructural y sin querer irme mucho, porque digo que en el programa ya profundizo sobre este tema, continúo con este asunto de la función perversa y la función perla. La función perversa o el aspecto peligroso del conflicto es cuando mi identidad está parada en su propia percepción cristalizada. Es decir, estoy en modo Dios o en modo diseño que es producto de la propia creación de mis creencias, de la manera que yo tengo de percibir, que tiene que ver con, naturalmente viene de un aspecto inconsciente, automático, que va a informar a mi identidad, a mi plano 4, a mi identidad de cómo yo percibo, ¿no? Es decir, estamos parados en la propia creación de nuestro propio diseño, pero es un diseño restringido que tiene muchos puntos ciegos. En este modo perverso, lo que vamos a estar es validando, digamos, vamos a estar validando la condición de mi propio diseño. Y vamos a estar dándole, digamos, vamos a estar ahí dándole, como digo, juego a ese diseño. Y ahí el propósito que nos va a estar operando es un propósito del diseño. Y esa es la perversión. Pero la otra función del conflicto, que puede ser una oportunidad para realmente mutar profundamente y salir de ese diseño restringido que me mantiene ahí parado repitiendo conflicto, la otra función podría ser la función perla. Y la función perla lo que me va a permitir es pararme en esa carga. Cada vez que tengo una carga, ya estaría muy bien que empezáramos a abordarla desde sabiendo que es un indicador de dónde estoy. Porque una cosa que pasa cuando no me doy cuenta de que la carga simplemente es un indicador de dónde estoy parado, es que soy el conflicto. Cuando estoy en modo perverso, no estoy en modo consciente, estoy en un modo bastante inconsciente y automático, y en este modo yo me identifico con el conflicto, me identifico con la carga, pero no soy consciente de ese ser, de lo que estoy siendo. Simplemente lo soy. Y como soy eso, como soy esa carga, esa ira, ese miedo, esa incertidumbre, lo que sea que esté viviendo en ese momento, como lo soy, no puedo verlo. Es decir, no puedo ver por qué me está ocurriendo eso, ni tampoco puedo darme cuenta para qué me está ocurriendo eso. Entonces, el modo perla, lo que me va a procurar es, primero le va a dar oxígeno a esa identidad atrapada ahí con presión, con la presión del conflicto y de la carga. Nos va a dar aire, nos va a dar oxígeno. ¿Oxígeno para qué? Es decir, otra cosa, si el oxígeno lo vamos a obtener dándonos cuenta de que el conflicto está para algo, tiene una función más allá de la mera carga. Entonces vamos a permitirnos transitar el proceso del conflicto, porque abordarlo desde aquí tiene otro sentido, mucho más coherente y mucho más funcional. Siendo prácticos, pararnos en la carga desde este lugar
en realidad nos va a otorgar una nueva función para el diseño que nos opera. Entonces, ser capaces de pararnos en el tránsito de la carga, dándole otra función nueva, lo que nos va a permitir, aparte de que en principio va a dar oxígeno al diseño, por lo tanto va a haber una despresurización, porque también va a haber una desidentificación, y en esa desidentificación, ¿qué quiero decir? Que ya no le doy tanta identidad al conflicto, ya no le doy tanta validación, y ahí voy a permitirme observar y voy a empezar a ver el por qué me pasa lo que me pasa. Y en ese empezar a ver el por qué voy a empezar a descubrir ese aspecto, esos puntos ciegos, es decir, ese aspecto inconsciente, ese inhumano, inmaduro, que estaba informando a esta identidad. Quiere decir esto que la identidad empieza a madurar. Y la identidad que empieza a madurar va a empezar a conectar con un inhumano que va a verse obligado a madurar también. Y este inhumano que empieza a madurar, lo que va a empezar a informar al humano es, va a darle una estructura nueva, va a darle pie a hacer realmente un cambio estructural. Y desde una posición, digamos, que va a informar desde otros lugares, como digo, más con una perspectiva más amplia. Entonces ya no vamos a necesitar tanto estar enfocados en el resultado. La identidad que se enfoca en el resultado es una identidad básicamente inmadura, como un niño, ¿no?, que quiere el juguete ya, pero lo quiero ya, pero no le está interesando ver cómo es que se llega a ese resultado. Siempre que estemos en esta posición, en esta identidad que lo único que quiere son resultados, porque en este proceso de lógica global convergente, a veces oigo o leo en las redes personas que dicen, pero a mí esto no me ha servido de nada. Claro, es que esto realmente no sirve para conseguir nada, no sirve para obtener resultados concretos. Esto de lo que realmente se trata es de ver cómo se llega al resultado. Y cuando nos damos cuenta de que lo importante es el proceso y no tanto el resultado, fijaros la paradoja que los resultados cada vez importan menos. Cada vez importan menos. Digamos que el resultado es una excusa para el tránsito, para es una excusa para permitirnos un proceso que es en sí mismo es muy enriquecedor y en sí mismo es realmente la meta, ¿no? El proceso que me va a permitir darme cuenta del porqué de todo lo que me pasa, ¿no? Y entonces voy a tener realmente un propósito, pero va a ser un propósito que va a venir dado por el mismo proceso. Entonces, esta sería la perla, ¿no? Esto sería el proceso. Y esto en realidad estamos hablando más o menos siempre de lo mismo, pero cada vez tenemos más capacidad de profundizar en ese aspecto. Y lo vamos viendo desde otra perspectiva, ¿no?, más amplia y más profunda. Es como que vamos siendo capaces de ir quitando capas de esa identidad, porque el diseño, una cosa que tiene el diseño divergente es que tiene como una especie de modo de autoprotección, y ese modo de autoprotección es que cada vez que quiere ser desenmascarado, digamos, ese aspecto inmaduro, divergente, tiene como un modo de autoprotección que es la carga.
Pero la paradoja es que justamente la carga, eso que no le gusta a nadie y que rápidamente buscamos parches para taparla, para huir de ella, para decorarla, para maquillarla, que además quiero aquí decir que eso no es que esté mal, porque el humano no siempre puede estar en ese punto de lucidez inmediata. Entonces nos damos tiempo para sincronizar tiempo instantáneo, tiempo real con tiempo virtual. Aquí voy a pararme un poco porque también me parece un concepto interesante esto de los dos tiempos que estamos siempre manejando. Hay un tiempo instantáneo que tiene que ver con el eje Y, con ese aspecto que nos permite enlazar con esa conciencia abstracta, ¿sí? Y hay un tiempo virtual y un tiempo lineal, que sería el eje X, que va a estar, porque esto es lo bonito, digamos, y lo misterioso y lo curioso, que nos puede mantener en un modo perverso eternamente y estar siempre repitiendo sin madurar, o también nos puede, como digo, poner en modo, encontrar la perla, ahí en la trampa está la perla, y en el conflicto está la oportunidad. Y lo que hasta ahora ha venido operando como una barrera, ahora podemos convertirlo en un puente, porque al final lo mismo es todo lo mismo. El que un conflicto sea una oportunidad maravillosa para trascender hacia algo más grande, o se convierta en un eterno infierno, ¿no? Que nos mantenga ahí repitiendo siempre el mismo tipo de conflicto, que me mantenga en un sufrimiento. En realidad lo único que cambia es la elección, o sea, elegir qué hago con ese conflicto. ¿Qué hago? Respondo a ese modo perverso en el que el diseño va a estar defendiéndose, va a siempre querer, y hablo de diseños particulares, pero el diseño del sistema funciona de la misma manera. Cada vez que se ve amenazado, el diseño del sistema y también el diseño personal y particular va a producir una carga cuya función es preservar el diseño. Fijaros qué trampa más bien hecha y más sutil. Y esto me va a mantener eternamente dentro de esa estructura del sistema, de este sistema social perverso y personal, porque todo al final es un fractal de lo mismo, de la misma lógica perversa. O puedo utilizar ese conflicto, esa fricción, esa carga que me produce el diseño que topa y choca con una frontera, que no sé qué hacer con él, me produce carga. Puedo tomar esa carga y usarla para convertirla en otra cosa. Y esa otra cosa, si estamos hablando de que esto al final de lo que se trata es de un sistema de comunicación dentro de un sistema espacio-temporal, puedo, sabiendo que dispongo siempre de ese tiempo instantáneo, que es como una puerta de acceso hacia otra cosa, hacia eso realmente. Esa otra cosa me va a dar la oportunidad de bajar un potencial nuevo que dé un nuevo propósito a un nuevo diseño. Fijaros, pero tengo que enlazar ese tiempo en el eje Y con un tiempo en mi realidad, un tiempo en la linealidad. Entonces ahí está la trampa y ahí está la oportunidad. Si utilizo mi contexto, la realidad,
lo que la realidad me está mostrando cuando me topo, cuando el regalo que me hace es justamente eso, toparme con una frontera que me genera un conflicto. Si soy capaz de usar esa barrera en modo perla, voy a darle otra función, una función nueva, la función de oxigenarme, oxigenar esa identidad, despresurizar, ver, dar tiempo, porque aquí la identidad impaciente, inmadura, quiere resultado ya. Entonces vamos a darnos tiempo para transitar esa carga y en ese tránsito vamos a empezar a ver, si tenemos paciencia, vamos a empezar a ver cómo el por qué eso me está ocurriendo. Si me paro en el cómo me está ocurriendo, lo observo, voy a ver el por qué, y al ver el por qué se va a activar la función perla, porque la función perla lo que me va a permitir es ver justamente, tiene el número 54, espera ese 54 que me está operando, es decir, a esa identidad operada por ese inconsciente, ese plano, ese inhumano inmaduro, ¿no? Entonces, a continuación, esa función perla, porque la lupa de perla es 65,34, lo que me va a bajar es un potencial con una nueva lógica y que va a permitir al receptor ver un nuevo diseño. ¿Y qué más quiero? Aquí está todo. Otra cosa que quería apuntar antes de terminar el vídeo es que en este año 2018 lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Es un año que con ese 8 lo que está vinculando, me está vinculando con la realidad. Es un año muy importante porque en este año vamos a estar de alguna manera teniendo la oportunidad de ver de qué manera me vinculo yo con la realidad, de qué manera me vinculo en mis relaciones, en la realidad, en mi vida, en mis situaciones y en definitiva con mi propia existencia, ¿no? De qué manera yo me vinculo. De la manera en que, si lo hacemos de una manera consciente, como acabo de un poco de explicar, ¿no? Utilizar esa realidad para empezar a vincularme con mi espacio-tiempo de otra manera, lo que vamos a estar haciendo es que el próximo año en lo que se va a configurar es el propósito que vamos a ser capaces de generar, va a tener que ver con la manera en que este año voy a ser capaz de vincularme. Entonces vemos que realmente este espacio-tiempo siempre es una continua oportunidad para actualizar la identidad en su diseño, ¿no? en la manera en que yo tengo de percibir. Bueno, creo que ha sido un vídeo bastante... espero haber sido lo suficientemente clara. Cualquier pregunta podéis hacerla en los comentarios o en mi Facebook, en mi página Origin de Facebook. Y nada más, estamos en contacto y hasta la próxima, amigos.